El presidente apoya este plan. Es un buen plan para tanto Rusia como Ucrania. Si Kiev no quiere discutir las propuestas del presidente Trump y se niega a hacerlo, la guerra solo puede terminar con el consentimiento de Ucrania y de Europa. Siento que deberían haber actuado más rápido, pero es un invierno frío y mucho de... En el eje Washington-Bruselas, una de las mayores crisis diplomáticas de la historia estalló no silenciosamente, sino con un estruendo. Hay un plan de paz sobre la mesa, pero los aliados europeos lo ven no como paz, sino como rendición. Según información verificada por Reuters y la BBC, el borrador de 28 puntos preparado por la administración de Estados Unidos ha causado conmoción en las capitales europeas. El borrador de 28 puntos no es solo una propuesta de alto el fuego ordinaria. Es un documento de visión que redefine la arquitectura de seguridad de Europa, las obligaciones económicas y el futuro de Ucrania. Ante este plan, al que se espera que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky responda para el Día de Acción de Gracias, se encuentra, en sus propias palabras, ante la elección más difícil de la historia. Ya sea para proteger su honor o arriesgarse a perder el apoyo de un socio clave. La presión sobre Ucrania es actualmente una de las más fuertes. Ahora Ucrania tiene una elección muy difícil. Ya sea la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave. Ya sea los difíciles 28 puntos o un invierno extremadamente difícil, el más duro y con más riesgos. Zelensky resume la situación diciendo: nos piden que confiemos en Rusia, que nos ha traicionado 2 veces, mientras siente la presión de Washington. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre radica en las repercusiones que este plan ha creado en las capitales europeas. Desde Londres hasta Berlín, de París a Varsovia, los líderes europeos están activando sus reflejos de autonomía estratégica con más fuerza que nunca en respuesta a estas disposiciones, que fueron formuladas sin consultarlos y afectan directamente la seguridad del continente. Los diplomáticos están hablando claramente. Europa no aprobará ninguna concesión territorial de Kiev. Europa está cuestionando no solo la guerra, sino también su lugar en el nuevo orden mundial que se establecerá después de la guerra. Esta brecha entre el enfoque de Washington de hacer el trabajo y las preocupaciones existenciales de seguridad de Europa está poniendo a prueba a la Alianza Atlántica como nunca antes. Hoy analizamos los códigos de esos 28 artículos y por qué Europa dice: este plan tal como está es inaceptable. Profundizando en las capas más profundas del ajedrez diplomático, en el epicentro de este terremoto diplomático, es un borrador de texto de 28 puntos, cuyos detalles fueron compartidos por Axios, supuestamente resultado de conversaciones entre el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y su homólogo ruso, Kirill Dmitriev. Contrario a las normas diplomáticas, este texto que se dice fue desarrollado sin la participación directa de funcionarios de la Unión Europea o incluso de Kiev, se ve como un reflejo de la doctrina de soluciones rápidas. Sin embargo, lo que alarma a los ministros de Exteriores y estrategas europeos no es tanto la existencia del plan como los detalles técnicos y económicos específicos que contiene. Echemos un vistazo más de cerca a esos puntos críticos que han creado un efecto de ducha fría en los pasillos de Bruselas con la meticulosidad de un analista de OSINT. Primero, el colapso de la doctrina de defensa, artículos 6 y 8. En términos de seguridad, destacan 2 artículos que contradicen el principio de disuasión de Europa. El artículo 6 propone limitar el personal del ejército ucraniano a 600.000. Según expertos del Consejo de Seguridad Europeo, exigir que la parte atacada, la víctima, reduzca su ejército dejaría el flanco oriental de Europa vulnerable a un posible movimiento futuro de Rusia. La advertencia del presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento de Estonia, Marko Mihkelson, de que si Ucrania acepta esto, no quedará Ucrania, resume la preocupación existencial que esta cláusula ha creado en los estados bálticos. Añadido a esto, el artículo 8 prohíbe el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania. Sin embargo, mientras el Reino Unido y Francia están planeando una fuerza de mantenimiento de la paz o misiones de entrenamiento después del alto el fuego, este artículo hace que los planes de Europa para una presencia física en el terreno sean legalmente imposibles. En segundo lugar, crisis de soberanía, artículo 9 y la reacción de Polonia. Quizás el momento en que la cortesía diplomática se vio más tensa fue con la aparición del artículo referente a Polonia. El artículo 9 establece que aviones de guerra europeos serán desplegados en Polonia. Sin embargo, el problema es que, según declaraciones del primer ministro polaco Donald Tusk, Varsovia no fue consultada sobre este asunto de antemano. La declaración de Tusk de que los polacos toman decisiones sobre Polonia
Nada sucede sobre nosotros sin nosotros. Es prueba de que el plan de 28 puntos desafía no solo a Ucrania, sino también la soberanía de los miembros más leales de la OTAN. Cuando la divergencia de visión entre Bruselas y Washington se hizo evidente, se desencadenó un reflejo de acción inesperado en las capitales europeas en lugar de la aceptación esperada. Fuentes diplomáticas indican que Europa se está preparando para implementar su plan B. Esto ya no se trata solo de apoyar a Ucrania, sino de un intento de construir su propio escudo de defensa, independientemente de Washington. La preparación para el despliegue por parte de Londres y París fue la primera respuesta. Según informes de Bloomberg, el Reino Unido ha presentado un plan para enviar tropas a Ucrania inmediatamente después del alto el fuego. Este movimiento es un desafío directo a la regla de no tropas de la OTAN propuesta por Washington en el artículo 8. La Fuerza de Reaseguro, desarrollada bajo el liderazgo de Keir Starmer y Emmanuel Macron, un esfuerzo para demostrar que Europa puede ser una fuerza disuasoria contra Rusia sobre el terreno, incluso sin garantías estadounidenses. Según Le Figaro, esta fuerza no es solo para propósitos de entrenamiento, sino que también tiene el potencial de asegurar una posible línea de alto el fuego. Los esfuerzos de coordinación y la diplomacia silenciosa de Alemania también son dignos de mención. El canciller Friedrich Merz está siguiendo una línea más diplomática pero decidida. El mensaje de Merz a Zelensky durante sus conversaciones de que ningún acuerdo puede ser válido sin la aprobación de Europa muestra que Berlín está tratando de establecer un mecanismo de corrección que protegerá los intereses de Europa sin romper puentes con Washington. Los funcionarios alemanes saben que el plan estadounidense es parte de una estrategia para presionar a todos al mismo tiempo y están tratando de mantener la unidad y respuesta europea. Mientras tanto, la ecuación del Mar Negro y el papel crítico de Turquía son nuevamente dignos de mención. En esta nueva arquitectura de seguridad, el papel de Turquía también está ganando importancia estratégica. Las conversaciones del Reino Unido para expandir el grupo del Mar Negro, con Turquía, Rumania y Bulgaria para el desminado y la seguridad en mar abierto, hacen de Ankara, el guardián de la Convención de Montreux, un actor clave. Polonia y los estados bálticos están adoptando la línea más dura. El llamado de Donald Tusk de que Rusia quiere debilitarnos. No podemos permitirnos estar divididos y las medidas de seguridad aumentadas contra el sabotaje ferroviario muestran que este bloque rechaza firmemente la postura conciliadora de Washington. El ex embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Anthony Gardner, también criticó esta situación diciendo: "Esta administración realmente quiere destruir la Unión Europea. Es un agresor que está perdiendo territorio y desarmándose", validando las preocupaciones de Europa. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias que llevan a Europa a no alinearse con la visión de Washington y a creer que Rusia no es sincera? En la raíz de la brecha de visión entre Washington y Bruselas no están los elementos en papel, sino la aterradora realidad debajo y sobre la superficie. Para Washington, Rusia es un estado con el cual negociar. Para Europa, Rusia es una amenaza activa con barcos espía disfrazados de barcos pesqueros en el Mar del Norte, inhibidores de GPS que amenazan vuelos civiles en el Báltico y provocadores apuntando láseres a pilotos británicos. Europa debe cortar su propio nudo gordiano, porque la amenaza ha superado la escala de una guerra por poderes y está tocando directamente los nervios del continente. La pesadilla de la flota en la sombra en el Báltico es la razón más crítica. A pesar del declive en las exportaciones de petróleo ruso señalado por la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, la flota en la sombra de Rusia deambula por aguas internacionales como un fantasma. Compuesta por petroleros sin seguro, descuidados y envejecidos, esta flota no solo elude sanciones, sino que también sirve como un arma híbrida al potencialmente causar un desastre ambiental frente a las costas de los países bálticos o al transportar equipo militar. La doctrina pirata en el Mar del Norte es una de las razones más importantes para esto: láseres y espionaje. Según informes de Bloomberg, el plan del Reino Unido de enviar tropas a Ucrania es en realidad parte de un reflejo de defensa mucho más amplio. Pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, siendo sometidos a acoso con láseres desde barcos rusos durante patrullas rutinarias sobre el Mar del Norte y maniobras imprudentes que ponen en riesgo la aviación civil, han establecido la percepción en Londres de que la diplomacia ha terminado. La disuasión es esencial. La flota de espionaje de Rusia, disfrazada de buques de investigación que mapean la infraestructura energética del Mar del Norte y rodean turbinas eólicas y cables de datos, está ensayando un escenario apocalíptico que podría cortar el Internet y la electricidad de Europa. La fuerza de reaseguro que Gran Bretaña y Francia están tratando de establecer es una respuesta práctica a esta amenaza física, contrarrestando el dictado de Washington de no tropas del artículo 8. Ahora,
Para el tercer artículo crítico, la ecuación geoeconómica. Artículo 14 y reparto de la carga financiera. Quizás el mayor debate se centra en el artículo 14, que trata sobre la gestión del dinero y los activos. Según el borrador, la gestión de aproximadamente 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados en Occidente está evolucionando hacia una estructura completamente diferente del modelo de crédito de compensación previamente ideado por Europa. Según el plan, una porción de 100.000 millones de dólares se transferirá a un fondo de reconstrucción que se establecerá bajo el liderazgo de Estados Unidos. Sin embargo, la frase crítica en el texto que provocó la reacción de los diplomáticos europeos es: Estados Unidos tomará el 50% de las ganancias de esta iniciativa. Este artículo se está interpretando en las capitales europeas de la siguiente manera. El riesgo permanece en gran medida con Euroclear, con sede en Bélgica, donde se mantienen los activos, y con el sistema legal europeo, mientras que los rendimientos financieros y la iniciativa de gestión se están trasladando al otro lado del Atlántico. El hecho de que altos diplomáticos europeos hablando con Politico describieran esto como un enfoque que podría socavar los esfuerzos de Europa, y que un alto funcionario criticara la situación con la analogía "Witkow necesita un psiquiatra", muestra cuán altas están las tensiones. Para Europa, esto no es solo una cuestión de dinero. Significa el riesgo de que Rusia, sin pagar reparaciones de guerra, podría ver parte de sus activos convertidos en un vehículo de inversión y devueltos al sistema. Cuarto, la posición de Rusia. ¿Una victoria estratégica? Las señales del Kremlin confirman que Moscú ve este plan como terreno negociable. La convocatoria urgente de Putin al Consejo de Seguridad y su declaración de que Ucrania y Europa todavía sueñan con una derrota estratégica muestran que Rusia ve estos 28 puntos como una oportunidad para convertir sus ganancias militares en el terreno en una victoria diplomática. La inclusión en el plan del regreso de Rusia al G8 y su integración en la economía global, el artículo 13, significa eludir las sanciones para Moscú, lo cual es exactamente lo opuesto a la estrategia de Europa de debilitar a Rusia. Esta crisis diplomática no es solo un debate sobre dónde deberían estar las fronteras de Ucrania. Es una reestructuración fundamental de la arquitectura de seguridad transatlántica que ha mantenido unido al mundo occidental desde 1945. Las palabras de la representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas: la presión debe estar sobre el agresor, no sobre la víctima. No son solo una postura moral, sino la realidad de la realpolitik de Europa. Si el plan de 28 puntos se implementa tal como está, Europa se encontrará en tres grandes trampas estratégicas. Primero, la trampa de seguridad. Rusia reteniendo el control de parte de los territorios ocupados, por ejemplo, como una zona de amortiguamiento, bordeando una Ucrania con un ejército reducido y privada de garantías de la OTAN, sería una victoria para la estrategia de zona gris de Putin. Según los estrategas europeos, el próximo objetivo de Rusia en este escenario serían los países bálticos o Moldavia, utilizando métodos de guerra híbrida. Segundo, la trampa financiera. El modelo propuesto en el artículo 14 obliga a los contribuyentes europeos a pagar por la destrucción causada por Rusia mientras se rehabilita el sistema económico de Rusia. Esto significa el fracaso del principio de "el agresor paga" de la Unión Europea. Los riesgos legales sobre Bélgica y Euroclear podrían bloquear el sistema financiero europeo en años de litigios. Tercero, trampa política. El intento de Washington de pasar por alto a Europa y buscar un acuerdo directo con Moscú pone en duda el peso de la Unión Europea como actor geopolítico. El clamor de que no se pueden tomar decisiones sobre nosotros sin nosotros es un intento de comprar el lugar de Europa en la mesa. Sin embargo, como un funcionario de Estados Unidos le dijo a Axios, Washington ve este plan como difícil pero necesario para Ucrania, mientras que Europa lo ve como suicidio para Ucrania y una amenaza para Europa. Todo este panorama está empujando a Europa hacia una conclusión inevitable: el armamento. Los planes de Alemania para aumentar su presupuesto de defensa, la retórica de disuasión nuclear de Francia y los preparativos de movilización de Gran Bretaña ya no son una opción, sino una necesidad. En un mundo donde el paraguas de seguridad de Washington se ha vuelto condicional, Europa debe construir el suyo propio. Paradójicamente, que Estados Unidos venda sus armas militares a Europa parece ser una solución a los esfuerzos de los europeos por aumentar el gasto en defensa. Noviembre de 2025 marca un momento decisivo para la Alianza Occidental. Los 28 puntos sobre la mesa pueden parecer un plan de paz en papel, pero entre líneas es un manifiesto que declara el aislamiento de Europa. Mientras Washington busca un acuerdo pragmático, Bruselas, Varsovia y Londres enfrentan la amenaza en su puerta. El dilema de honor o alianza de Volodymyr Zelensky es en realidad el dilema de toda Europa.
Si Europa acepta este plan sin dictar sus propias condiciones de seguridad, habrá hipotecado no solo el futuro de Ucrania, sino el suyo propio. La historia nos lo muestra. Las concesiones hechas para apaciguar al agresor no traen paz. Solo hacen que la próxima guerra sea más sangrienta. Y parece que Europa recuerda muy bien esta lección de 1939 y se está preparando para decir no esta vez. La mesa de paz está puesta, pero las sillas aún no están ocupadas. Y quien se siente en esas sillas determinará cuán duro será el próximo invierno. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.